pasada hablamos sobre las columnas talladas. Estuvimos hablando sobre lo que representaban esas columnas. Nos representaban a nosotros, ¿verdad? Personas que sostienen el peso, personas que sostienen la carga, personas que velan para que la estructura de la casa de Dios se sostenga, se mantenga, ¿verdad? Y estuvimos hablando sobre esas columnas talladas que llevaban el nombre de Dios escrito en ellas, en el templo, ¿verdad? Y así nosotros somos esas columnas talladas porque el Señor ha tallado su palabra en nuestros corazones. Amén. Así que ya no tenemos un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Amén. Y el Señor dice, y escribiré mis leyes y mis palabras en sus corazones. Y el nuevo pacto es eso. Es la palabra de Dios escrita en nuestros corazones. Amén. Así que somos esas columnas talladas, esas columnas que mantienen el peso. Muy bien. Libro de Números, tenemos la palabra de Dios para nosotros. La he titulado así, con rostro de pedernal. Con rostro de pedernal. Ese es el título o el principio de la palabra que Dios tiene para nosotros. El Señor me ministró algo que yo siempre había tenido esta frase en mi corazón, pero nunca me había puesto a estudiarlo en la Biblia para saber qué representa o qué significa. Pero el Señor hoy, por medio de la Escritura, hoy vamos a tener que leer algunos versículos porque son de esas palabras que vamos a tener que ir buscando hasta que sustraigamos la enseñanza. Así que la editora de los vídeos le vamos a dar trabajo esta semana para que tenga muchos versículos que buscar. Así que vamos juntos al libro de los Números con rostro de pedernal. Amén. Muy bien. Números 20, versículo 1 en adelante vamos a leer para que entendamos el contexto de lo que estamos leyendo. Muy bien. Dice, llegaron los hijos de Israel. ¿Lo tenemos? Números 20, versículo 1. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Zin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada María, la hermana de Moisés. Dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés, diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, dice, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Cómo le dijo? Hablad a la peña a la vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, la versión de las Américas dice, por cuanto no creísteis en mí, dice, para hacerme santo delante del pueblo, para santificarme delante de los hijos de Israel, dice, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Muy bien. Este es un capítulo muy conocido, ¿verdad? Todos sabemos, conocemos
este capítulo lo hemos leído muchas veces. Hay un capítulo en el cual Dios usó la vara golpeando la peña por medio de Moisés para darles agua, pero concretamente, en este versículo, Dios le dice a Moisés y Aarón que le hablen a la peña y que no golpeen la peña, ¿verdad? Y le es contado como pecado a Moisés y Aarón el hecho de haber golpeado la peña y de no haber representado a Dios como Dios les había dicho que debía de ser representado. Dios les dijo, háblenle a la peña y la peña les dará el agua necesaria, pero ellos golpearon la peña en vez de hablarle a la peña, y eso les fue contado como pecado. Moisés no entró a la tierra prometida por causa de esta situación, de que no honró a Dios, no hizo a Dios santo en medio del pueblo. Sabemos cómo fue la condición de ese pueblo, sabemos que Moisés, evidentemente, pues como ser humano que era, en este momento, pues salió lo que estaba en él, la rabia, quizá pues el enojo por ver las situaciones del pueblo, por ver cómo el pueblo todo el tiempo se quejaba, todo el tiempo hablaba mal, todo el tiempo reclamaba su necesidad. Pero es verdad que Dios quería proveer de agua a ese pueblo por medio de la peña. Entonces, había una provisión para ese pueblo de agua, y esa provisión para ese pueblo, para el pueblo de Israel, venía por medio de esa peña, de esa roca, de esa piedra, que iba a ser una piedra de provisión para Israel, ¿verdad? Una peña que iba a proveer el agua para saciar la necesidad que Israel tenía. Y esa peña fue, en vez de hablarle a la peña para que la peña pudiera dar el agua, que era la forma en la que Dios quería que se hiciera, esa peña fue golpeada y esa peña dio el agua, aun a pesar de haber sido golpeada. ¿No le parece a usted extraño que esa desobediencia de Moisés aún fue respaldada? Aún Dios le dio agua a Israel después de haber golpeado la peña, cuando Dios mismo le dijo que lo que quería era que les hablase a la peña para que la peña diera agua. ¿No le resulta a usted extraño, verdad? Que pueda suceder ese milagro aún a pesar de que Moisés fue desobediente al mandato de Dios. Porque realmente Moisés fue desobediente. La piedra había de proveer el agua y dio el agua necesaria, pero la forma en la que Dios quería que fuera no fue la correcta. O sea, Dios de alguna manera vio una desobediencia en Moisés. Moisés desobedeció a Dios, pero la peña siguió dando agua a pesar de ser golpeada. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque yo puedo ver que esa roca, esa piedra, a la cual se le debería de haber hablado para que produjera un milagro, aun después de haber sido golpeada, siguió dando provisión de agua para la necesidad de su pueblo. Y eso a mí me ministra, porque Dios tenía una provisión por medio de esa roca. Dios tenía una provisión por medio de esa peña para su pueblo. Dios tenía una provisión por medio de esa roca. Y Dios, a pesar de la desobediencia de Moisés, siguió dándole provisión a la roca, aunque la roca fue golpeada. Y el Señor me ministró mucho con esto. Me ministró mucho porque no solamente le golpeó una vez, le golpeó hasta 2 veces. O sea, fueron golpes reiterados a la roca. Y aun a pesar de que la roca fue golpeada, la roca siguió dando agua. Y el Señor me ministró mucho. Y ustedes dicen, sí, dímelo ya, ¿por qué? Están esperando, dímelo ya. Pero es que vamos a introducirnos en la palabra para que podamos entender un poquito esto. Yo puse aquí una peña que, a pesar de ser golpeada 2 veces y maltratada, diga conmigo, la peña fue golpeada, fue maltratada, diga, pero aún así siguió dando agua. Esto es muy importante para lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Muy bien.
siguió dando agua y esa peña, a pesar de ser golpeada, siguió siendo un sustento para el pueblo de Israel. Lo más normal hubiera sido que no hubiera sucedido el milagro. Lo más normal hubiera sido que si Dios te dice, haz algo para que suceda esto, y tú no lo haces, lo más normal que hubiera sido que el milagro no hubiera sucedido, ¿verdad? Porque por causa de la desobediencia no se hubiera cumplido algo que Dios habló por instrucción, ¿verdad? Pero aquí sucede algo extraño. Aquí sucede algo fuera de lo común. Y es que aun a pesar de que se hizo algo que Dios no quería que se hiciera, esa roca siguió siendo un sustento para el pueblo de Israel. Aun a pesar de esa desobediencia, aun a pesar de ser golpeada, aun a pesar de ser maltratada, la roca siguió dando agua. Y a mí eso me abre los ojos para entender muchas cosas en Dios. Amén. Yo puse aquí, el milagro podía haberse quedado sin realizarse por la desobediencia de Moisés, pero a pesar de ello, siguió dándoles agua por medio de una peña golpeada. Y siguió dándole agua a Israel por medio de una peña que había sido maltratada. Quiero que vayamos un poquito a Deuteronomio, un poquito más adelante. Deuteronomio, ya les he dicho que hoy vamos a estar leyendo algunos textos para después entrar en lo que tiene que ver con la palabra que Dios nos quiere dar y vamos a ir poco a poco introduciéndola. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Y dice el versículo 11 en adelante, Deuteronomio 8, versículo 11. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de que Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua, dice, Él te sacó agua de la roca del pedernal. Dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. Ahora, ese mismo incidente que hemos leído en el libro de Números, lo está hablando Moisés al pueblo recordándole, porque saben que el libro de Deuteronomio es un recordatorio de la ley para el pueblo de Israel. Está relatando este mismo episodio, diciéndole, acuérdense y no se olviden que cuando tuvieron sed, Dios mismo les sacó agua de la roca. Ahora esa peña, que se le llama en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, Moisés lo llama la roca, ¿cómo le dice? Agua de la roca del pedernal. Amén. O sea, esa roca de la que sacó agua Moisés golpeando la peña, él golpeó la roca del pedernal. ¿Vale? Y esa peña es llamada como la roca del pedernal. Muy bien. Por tanto, la peña golpeada es la roca del pedernal golpeada, ¿verdad? Porque es la peña golpeada. Ahora, ¿qué es un pedernal? Un pedernal es una roca sedimentaria que se caracteriza por su dureza, durabilidad y resistencia. Llamada también sílex, que es de color negro, aunque los pedernales pueden ser de distintos colores, hay blancos, grises,
Pero el sílex de color negro fue utilizado como una piedra de toque para valorar la pureza, de los metales preciosos. Entonces, con esa piedra se golpeaban los metales preciosos para saber cuál era la calidad y la pureza que esos materiales preciosos tenían. Pero el pedernal es una roca sedimentaria que es muy dura. Y su característica precisamente es la dureza que tiene, la resistencia que esa roca tiene. Esa es la característica, la durabilidad que esa piedra tiene. De hecho, fue usada para eso, para que cuando se tocaran los metales preciosos, se pudiera saber cuánta resistencia tenían. Y se usaba esa piedra de pedernal. Muy bien. Para que sigamos entrando un poquito en lo que Dios quiere hablarnos, me gustaría que vinieras a Éxodo, capítulo 4, porque hay un acontecimiento aquí que nos va a ayudar a seguir estudiando sobre esta roca que le dio agua a Israel a pesar de ser golpeada. Muy bien, Éxodo capítulo 4. Versículo 24. Dios le había dado a Moisés la instrucción de que fuera a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y el 22 es lo que Dios le dice a Moisés que le tendría que decir a Faraón. Y el 23, lo mismo. Y el 24 dice, y aconteció que en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? A Moisés. Jehová salió al encuentro de Moisés cuando Moisés iba a Egipto y le salió al encuentro para matarlo. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Todos sabemos, o por lo que se relata aquí, que el hijo de Moisés no estaba circuncidado. Ella aparentemente se cree, por lo que los comentaristas dicen, que Séfora no quería dejar ir a Moisés y entonces también rehusó él circuncidar a su hijo cuando tenía que circuncidarlo. Entonces Dios le sale al encuentro y al salir al encuentro lo que hace es, quiere matarlo, y eso hace que Séfora reaccione y se dé cuenta que era por el pecado de no haber circuncidado a su hijo, lo circuncida y cuando lo circuncida echa el sobrante con sangre a los pies, y eso es como la remisión y la obediencia que Dios requería para que Moisés pudiera permanecer con vida. Porque su hijo debía de ser circuncidado. Así que usa para la circuncisión un pedernal afilado. Porque el pedernal también se usaba como un cuchillo, ¿verdad? Cuando Dios le dice a Josué, hazte cuchillos afilados para circuncidar al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, esos cuchillos afilados no eran cuchillos como los nuestros. No se fueron a Arcos a comprarlos, sino que eran cuchillos, eran piedras afiladas, muy afiladas, que se usaban como cuchillos, porque en aquel entonces no estaban los cuchillos como hoy. Entonces las piedras afiladas eran contados como cuchillos. Y Séfora usa este pedernal como un instrumento de circuncisión
para poder circuncidar a su hijo. Así que podemos estudiar que el pedernal es una piedra que es caracterizada porque es dura, fuerte, resistente, ¿verdad? Es caracterizada porque se puede usar como piedra de corte para la circuncisión, ¿verdad? Así que ya vamos poco a poco entrando en lo que tiene que ver con entender un poquito esa roca, ese pedernal que estamos estudiando. Muy bien, quiero que vengas a Job. Sé que hoy estamos leyendo muchos versículos, pero nos va a servir para que podamos entender la palabra. Job, capítulo 28. Muy bien, ¿lo tenemos? Job 28, versículo 7. Dice, sendas que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio, nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. Está hablando de las sendas que tienen que ver con la sabiduría de Dios. Y él dice, en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. ¿Cómo dice? En el pedernal puso su mano, ¿quién? Dios. Dice, en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. O sea, está hablando que la roca del pedernal es la que sostiene y se pone como fundamento para los montes. Entonces, tocando la roca o la piedra o tocando el pedernal, todo lo que está arriba se queda temblando porque el pedernal hace de base y de fundamento para que todo lo demás permanezca. ¿Amén? O sea, está hablando que si Dios toca el pedernal, entonces todos los montes tiemblan. Está hablando de que el pedernal es el sustento, es la roca que sostiene, es la roca fundamental donde se sostienen los montes. ¿Amén? Muy bien. Así que el pedernal sirve como sustento, ¿verdad? Muy bien. Isaías 5:28. Isaías capítulo 5, versículo 28. Dice el 26, el 25 para que lo entendamos. Dice, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió. Y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. Dice, no habrá entre ellos cansado ni quien tropiece, ninguno se dormirá ni le tomará el sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperán las correas de las sandalias. Sus saetas están afiladas y todos sus carros entesados, los cascos de sus caballos parecerán como pedernal y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como el del león, como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa y se la llevará con seguridad y nadie la quitará. Muy bien. ¿De qué está hablando aquí? Aquí Isaías está profetizando sobre un reino extranjero que iba a venir a tomar como cautivos a Israel. Entonces,
está describiendo cómo iba a ser ese pueblo que iba a venir de lejos. Ese pueblo realmente es Asiria, un pueblo que iba a conquistar al pueblo de Dios. Y está hablando de cómo iba a ser ese pueblo. Y entre todas aquellas cosas feroces, aquellas cosas características de ese pueblo, en el 28 está diciendo: los cascos de sus caballos parecerán como pedernal. Dice, y las ruedas de sus carros como torbellino. Ahora está usando a un pueblo fuerte, a un pueblo feroz, a un pueblo que iba a servir como juicio para Israel por causa de su rebelión. Y una de las características era que los cascos de los caballos de ese pueblo iban a ser como pedernal. Está hablando, van a ser duros como el pedernal, fuertes como el pedernal. No van a poder resistir cuando ellos vengan, no le van a poder hacer resistencia porque esos cascos van a ser como pedernal. Y habla nuevamente y usa el pedernal para una palabra de juicio y de resistencia contra Israel. ¿Están aquí conmigo? Muy bien. Ahora podemos entender que aunque Moisés golpeó la roca del pedernal, siguieron recibiendo provisión y bendición de esa roca. Muy bien. Ahora vamos a hablar y sustraer los principios de lo que hemos estado estudiando. Primero, Dios es un Dios que circuncida el corazón. Amén. Diga conmigo, por tanto, la roca del pedernal está representando a Dios, ¿verdad? Muy bien. Dios es la roca que sostiene todas las cosas, y cuando esa roca es quitada, diga conmigo, todo lo de arriba, ¿qué pasa? Que se derrumba, ¿verdad? Por tanto, esa roca del pedernal está hablando del mismo Dios, el cual se sostiene, el cual sostiene todas las cosas. ¿Amén? Muy bien. Esos cascos de esos caballos para juzgar a Israel están representando al Dios que cuando quiere hacer algo, nadie lo puede detener. Amén. Y nadie puede detener a ese Dios que nadie le puede enfrentar. Y cuando Él venga, ¿quién le podrá resistir a Dios? Dígame. Nadie puede resistir a Dios. Amén. Por tanto, la roca que golpeó Moisés es el mismo Dios golpeado por Moisés, y que aún a pesar de ser golpeado y maltratado, nuestro Dios sigue trayendo bendición y provisión para su pueblo. ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántas veces nosotros aún como hijos de Dios maltratamos a Dios? Diga, ¿cuánto más el mundo no maltrata a Dios? Se burla, el mundo blasfema, se ríen, le muestran oposición, burla, escarnio. Diga conmigo, Él es la roca del pedernal, que a pesar de ser golpeado todo el tiempo, ese mismo Dios no se deja provocar y sigue bendiciendo, aun a pesar de ser golpeado, aun a pesar de que muchas ocasiones Dios está siendo golpeado, aún por nosotros. Está siendo golpeado muchas veces, no porque lo queramos hacer, sino porque a veces en nuestras desobediencias como Moisés, muchas veces nosotros, en vez de tratar a Dios como merece, muchas veces lo golpeamos. Amén. Y muchas veces nosotros, en algún momento o en algunos momentos, hemos golpeado a Dios, aún creyendo que lo estábamos haciendo bien, obedeciéndole a Dios. Pero ese Dios, esa roca, ese pedernal
ese Dios sobre el cual se sostienen todas las cosas, es la roca que aun siendo golpeada, sigue trayendo bendición. Y sigue bendiciéndonos a pesar de nuestras rebeliones. Y sigue bendiciéndonos a pesar de nuestras rebeldías. Y sigue bendiciéndonos a pesar de nuestras desobediencias. Diga conmigo, porque Él es fiel. Y no puede negarse a sí mismo. Amén. Por tanto, amados, esa roca, ese pedernal, es el mismo Dios golpeado por su pueblo. Pero que sigue, aun a pesar de ser golpeado, Él no se deja provocar y sigue cumpliendo su propósito y su plan en medio de su pueblo. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Yo puse aquí, Dios es la roca golpeada y maltratada que por gracia sigue proveyendo a pesar de cómo es tratada. Dígame, ¿cómo trata Dios al mundo? Perdón, ¿cómo trata el mundo a Dios? Perdón. ¿Cómo trata el mundo a Dios? Y ahora piense, ¿cómo trata Dios al mundo? Cuando dice que aún hace salir el sol para justos y para injustos, de la misma manera. Sin dejarse provocar por todo lo que sucede en la tierra. Él sigue siendo Dios, sigue dando la provisión, sigue dando el sustento, no ha cortado de bendecir a su pueblo, aún a pesar de que nosotros en muchas ocasiones somos rebeldes a Dios. Ahora, eso no es un justificante para yo hacer lo que quiera hacer. Total, Dios me va a bendecir. Pero esto me habla de cómo es el carácter de Dios y cómo debe de ser mi corazón, dándome cuenta de que yo tengo un Dios que no me ha soltado, ni me ha dejado, ni me ha desamparado, a pesar de cómo yo he podido ser en algunos momentos con mi Dios. Wow, y eso me abre a mí los ojos para darme cuenta cuánta es la gracia, cuánto es el amor, cuánta es la misericordia, cuánta es la bondad de nuestro Dios. Amén. Para con nosotros. El cual, aun a pesar de todas nuestras rebeliones, aun a pesar de cómo muchas veces nosotros lo tratamos, aún le echamos la culpa por cosas que nada tienen que ver con Él. Y cómo el mundo le echa las culpas por otro montón de cosas que nada tienen que ver con Él. Y Dios sigue trayendo y bendiciendo. Él es la roca golpeada, Él es la piedra del pedernal que sigue bendiciendo a Israel a pesar de. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él es la roca. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a seguir estudiando un poco más. Amén. Isaías, donde estamos en el capítulo 50. Isaías 50. Isaías 50. Versículo 1, aunque nuestro texto está un poquito más adelante, pero así estudiamos la palabra. Isaías 51. Así dijo Jehová, ¿qué es esta? ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores? ¿O a quiénes yo os he vendido? ¿O he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue sepultada vuestra madre? Porque cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay poder, no hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. Y ahora está hablando de Jesús, porque está hablando del Señor, del Mesías. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba.
no escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová el Señor me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Ahora está hablando del Mesías. Está hablando de Jesucristo, el cual, aún sabiendo todo lo que le iba a acontecer, él dice, yo sé la oposición que voy a tener. Yo sé cómo voy a ser resistido. Yo sé que voy a ser insultado, injuriado, lleno de escarnios. Dice, y aún así, dice, yo pondré mi rostro, ¿sabes cómo qué? Como un pedernal. Él dice, yo voy adelante, a pesar de que me insulten, a pesar de lo que hagan contra mí, a pesar de que me van a llevar a la cruz, de que me van a azotar, yo sigo adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha puesto mi rostro como rostro ¿de qué? Diga conmigo, de pedernal. Él siguió adelante, con rostro de pedernal. Aun sabiendo todo lo que le iba a acontecer, aun sabiendo que iba a ser golpeado, aun sabiendo que iba a ser vituperado, él dice, yo puse mi rostro como rostro de pedernal. Gloria a Dios. ¿Saben lo que significa eso? Que al Señor no le importó los padecimientos, que al Señor no le importó las injurias, que al Señor no le importó que iba a ser golpeado. Él, a pesar de que iba a ser golpeado y sabía que iba a ser golpeado, él puso su rostro y siguió adelante y dijo, aquí estoy yo. Me pueden golpear, pero a pesar de que me golpeen, yo voy a seguir dando provisión. Yo voy a ir a la cruz, porque en la cruz voy a dar provisión a mi pueblo, voy a dar salvación, voy a dar eternidad. Y aún siendo golpeado, diga conmigo, él proveyó del agua para cada uno de nosotros. Ese es Jesús. El que aún a pesar de ser golpeado, el que a pesar de ser vituperado, no vio el sufrimiento como algo que lo echó para atrás, sino que él dijo, Dios ha puesto mi rostro como rostro de pedernal. Gloria a Dios. ¿Están entendiendo? La iglesia, ¿cómo debe de caminar? Dígame. ¿Con rostro cómo? De pedernal. ¿Cómo debemos de caminar como hijos? Ay, no, Señor, yo por ahí no voy, que por ahí se padece mucho. No, mis hermanos. Yo como Jesús tengo que andar. Señor, me van a insultar por ser cristiano, pero yo voy a seguir. Me van a vituperar por ser cristiano, pero me da igual. Yo voy a seguir con rostro de pedernal, como el Señor Jesucristo, que aun a pesar de que fue golpeado a la roca, Él siguió dando provisión, Él siguió dando a los demás, Él se siguió entregando, porque ese es nuestro Dios. Ese es el Espíritu de Jesús. Con rostro de pedernal. Y ese es el espíritu que Él le ha dejado a la iglesia. Ese es el espíritu que Él le ha dejado a la iglesia. Una iglesia que no retrocede, sino que aunque sepa que va a venir situaciones difíciles, va a seguir adelante, caminando el camino de Dios, porque la iglesia tiene provisión para los demás, aunque sea golpeada. Y debe de seguir dando provisión a los demás, aunque sea golpeada, como Jesús. Aleluya. Amén. Así que el Señor dice, a mí no me importa el vituperio. Dice, yo sé, como dice aquí, di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Dice, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Dice, y sé que no seré avergonzado. Aleluya. La iglesia no va a ser avergonzada siempre y cuando vivamos con rostro como pedernal. Amén. Con rostro como pedernal, siguiendo adelante. Amén. Gloria a Dios. Estaba hablando de Jesús. Jesús es la roca de salvación que sería golpeada, pero aún así seguiría siendo bendición. Amén. Quiero que vengas a Lucas, capítulo 9.
Lucas capítulo 9. Versículo 51. Dice, para que veamos el cumplimiento de esa palabra de Isaías. Capítulo 9, versículo 51. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿quién? Jesús. Dice, afirmó su rostro para ir ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Dónde iba a ser vituperado? Diga conmigo, en Jerusalén. Era el lugar donde él iba a morir, iba a ser torturado y donde Jesús iba a ser golpeado en todo momento y golpeado aun a pesar de ser el Hijo de Dios. ¿Y él qué hizo? Dice, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, está hablando del cumplimiento de la palabra de Isaías, cuando Isaías dice que él pondrá su rostro como rostro de pedernal. Y aquí ya sabía que iban a venir los padecimientos, que iban a venir los sufrimientos y que cuando él entrase a Jerusalén iba a comenzar la verdadera lucha y la verdadera batalla, la oposición y los golpes que él iba a recibir de su propio pueblo. Y él dice, afirmó su rostro, diga conmigo, rostro de pedernal, para ir a Jerusalén. En otras palabras, él no omitió la oposición, él no omitió la resistencia, él no omitió el que le golpeasen, porque él sabía que no iba a ser avergonzado. ¿Están aquí conmigo? Jesús sabía que no iba a ser avergonzado, por tanto, no tenía problema. Sabía quién lo había llamado y sabía el propósito que tenía. Por tanto, Jesús afirmó su rostro con rostro de pedernal para ir a afrontar aquello que iba a ser los golpes que iba a recibir por causa de vivir para Dios y de poder cumplir y ser la provisión necesaria para el mundo que el mundo necesita. Amén. Así que Jesucristo, que él dice que es el agua de vida eterna, después que fue la roca golpeada, vino a darnos el agua de vida eterna que cada uno de nosotros necesitamos. En otras palabras, Jesús es la roca del pedernal que después de ser golpeada aún sigue dando salvación para todos aquellos que creen. Y aun a pesar de que hoy en día aún esa roca sigue siendo golpeada y vituperada, todavía Jesús sigue dando salvación, sigue proveyendo agua de vida eterna, sigue dando salvación a los necesitados, sigue dando a aquellos que se arrepienten, sigue trayendo hijos a la gloria, sigue dándole a Dios hijos que se arrepienten y hijos que sirven a Dios de todo corazón. Jesús sigue cumpliendo su propósito aun a pesar de ser golpeado. Amén. Él sigue cumpliendo su propósito, aun a pesar de que el mundo le golpea. Nosotros nos gustaría decir en algunos momentos, como dijo los discípulos, Señor, ¿quieres que oremos y caiga fuego del cielo que consuma toda la tierra? Pero el Señor dice, a pesar de que soy golpeado, yo sigo teniendo provisión para esta tierra. Yo sigo teniendo provisión para mi pueblo. Yo sigo teniendo provisión para todo el mundo. Amén. Gloria a Dios. Dios, a pesar de ser golpeado, no deja de ofrecer y proveer ese agua a los necesitados. Amén. Israel vio la misericordia de Dios en la peña. Nosotros vemos la misericordia de Dios en Jesús, ¿verdad? Hubo agua natural para Israel y hay un agua espiritual para nosotros. Pero nosotros como pueblo todavía seguimos viendo la bendición de Dios,
aun a pesar de que esa roca que se llama Jesucristo, la roca de salvación, sigue siendo golpeada, sigue siendo vituperada, sigue siendo blasfemada. Pero Dios sigue trayendo provisión, salvación para su pueblo, para la tierra. Amén. Yo puse aquí, la perseverancia de Dios es como la resistencia del pedernal. Él resiste en dar, aunque es golpeado y golpeado. Es como diciendo, vamos a pelear tú y yo. Aunque me golpeen, y aunque me golpeen, y aunque me golpeen, y aunque me golpeen, y aunque me golpeen, yo resisto más que tú. Yo soy como el pedernal, y a pesar de ser golpeado, yo voy a seguir permaneciendo fiel a lo que soy, a lo que he dicho y a lo que voy a hacer. Ese es nuestro Dios. Él permanece fiel, firme en lo que va a hacer, a pesar de que nosotros podamos golpearle, a pesar de que el mundo le golpee. Porque Él lo que ha dicho que va a hacer, diga conmigo, lo va a hacer. Y cumplirá su propósito en la tierra, a pesar de los golpes que reciba. Él se ha propuesto ser agua de vida eterna, y es agua de vida eterna. Y aunque le golpeen, Él sigue siendo agua de vida eterna. Amén. Porque Él es el golpeado, pero Él es el que resiste los golpes. En Él hay tanta resistencia que podíamos estar golpeándole, y Él decir, yo soy como el pedernal. Yo soy como el pedernal. Como decía mi padre, dice que el perro le decía al hueso, tú eres duro, pero yo no tengo prisa. Y el perro le decía al hueso, tú estás duro, pero yo no tengo prisa. Diga conmigo, ese es nuestro Dios. Pero Él sí es resistente, Él resiste. Muchas veces nosotros, si pensando como pensamos, tuviéramos el poder de Dios, media tierra hubiera sido ya raída. ¿Verdad? Diga conmigo, pero Dios no se deja provocar. Dios no es como nosotros. Eso no significa que yo pueda hacer lo que quiera y golpearle, porque total, en definitiva, Dios me va a bendecir. Sino que habla de la misericordia de Dios para con nosotros. La misericordia de Dios que tuvo con Israel, que a pesar de todas las rebeldías y rebeliones que tuvo Israel, aún Dios se ofrecía, se daba y bendecía y los prosperaba y los sustentaba, aún a pesar de todas sus rebeliones. Hoy nosotros como pueblo suyo también golpeamos a Dios. Hoy el mundo golpea a Dios. Pero Jesús sigue siendo fiel y aunque lo golpeemos, Él sigue cumpliendo su propósito hasta el final. ¿Por qué Dios nos da esta palabra? ¿Por qué el Señor nos da esta palabra? Dios nos da esta palabra primero porque quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Porque si nosotros tenemos que ser a su imagen y si nosotros tenemos que parecernos a Jesús, nos va a tocar en muchas ocasiones vivir como Jesús vivió y afrontar las cosas como Jesús las afrontó. Y nosotros, como iglesia, vamos a ser golpeados. Y cuando hablo de iglesia, hablo de la iglesia de Jesucristo en las naciones. La iglesia va a ser golpeada, la iglesia va a ser maltratada, la iglesia va a ser en muchos momentos resistida. La iglesia va a haber oposición contra la iglesia, pero la iglesia no puede dejar de cumplir, de amar, de bendecir y de cumplir el propósito de Dios, aunque sea golpeada, porque nosotros tenemos que andar como Jesús anduvo, con frente de pedernal y con rostro de pedernal. Y sabemos que si nosotros andamos así, no seremos avergonzados. Porque la vergüenza no es la debilidad. La vergüenza es no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. La vergüenza de la iglesia no es que sea débil.
Al contrario, diga el débil, fuerte soy. Sino la vergüenza de la iglesia es no hacer lo que Dios le ha llamado a hacer y no vivir como Jesús le ha dicho que tiene que vivir o como Jesús vive. Y nosotros debemos, amados, de entender que el propósito de Dios está por encima de cualquier impedimento, de cualquier golpe o de cualquier lucha que nosotros tengamos. De cualquier golpe. Nosotros deberíamos de ser las personas más resistentes, amados, que pudiera haber sobre la faz de la tierra. Como hijos de Dios, con la fortaleza del Espíritu, entendiendo a Jesús, entendiendo lo que Jesús es en nosotros, entendiendo cómo Dios quiere que vivamos, deberíamos de ser las personas más sólidas y más fuertes y más firmes, amados, sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque tendríamos que aprender a perdonar, a amar, a resistir, a pesar de ser golpeados, a amar a los demás, a no estar tomando en cuenta cosas. Pero al contrario, amados, a veces en la iglesia nos hemos hecho una burbuja tan grande y nos hemos hecho tan como que nos tratamos tan bien todos que cuando algo se sale un poquito de lo normal, me desvío, me enfado, me entristezco. Me salgo del camino. Cuando es al contrario, mis amados, nosotros con frente de pedernal como Jesús, yo sé lo que tengo que hacer, lo que Dios me ha llamado a hacer. Y aunque haya resistencia y golpes, yo voy a seguir adelante. Ese es el cristiano, ese es el hijo de Dios. Así es como tiene que vivir el hijo de Dios. Ese es el llamado de Dios a la iglesia. Amén. Debemos de resistir. Claro que nos afectan las cosas. ¿Usted cree que a Jesús no le afectaban? Claro que le afectaban, pero él las resistía y seguía adelante. ¿O no? Él no era una piedra, pero vivía en el Espíritu. Amén. Y Jesús vivía en el Espíritu. Y claro que tenía emociones y sentimientos. Él dijo, mi alma está abatida hasta la muerte. En algunos momentos. Y empezó a sudar sangre. Cuando estaba en Getsemaní. Amados, ¿por qué? Porque era una persona, era verdadero Dios, pero era verdadero hombre. Pero él dijo, yo sigo adelante y aunque van a venir vituperios, golpes y van a venir situaciones, yo debo de ser como Dios me ha dicho que debo de ser, como Dios es, yo debo ser una roca de pedernal. Resistente. Y aunque yo reciba golpes, yo debo de seguir adelante, bendiciendo y siendo de bendición para otros de la misma manera. Aleluya. Ese debe de ser el espíritu de la iglesia. La iglesia debe de ser la más resistente. Amén. Debemos de ser como ese muñeco flexible, ¿verdad? Ese músculo, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan de ese muñeco? Era un muñeco así de goma, que era musculoso, que les tenían un brazo así, y le hacían un nudo en el brazo, ¿verdad? Y después le quitaban el nudo y hacía así, y volvía a su sitio, ¿verdad? Esa es la iglesia. Les tiran, la quieren dañar, la quieren estirpar, la quieren golpear, le hacen un nudo en la pierna, pero nuevamente, ¿sabes lo que hace? Hace así, y se pone normal otra vez. ¿Por qué? Porque es roca de pedernal. Resiste. Porque la iglesia es roca de pedernal. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Así debe de ser la iglesia. Gloria a Dios. El propósito debe de estar por encima de todos los impedimentos. Amén. Eso es así es como Dios obró. Me golpean. En la roca no me representan. Me golpean la peña. Pero aún así yo voy a seguir dando agua. Yo mando a mi hijo. Me lo resisten. Me lo golpean. Lo matan. Bueno, aunque él entregó su propia vida. Pero le golpean. Se oponen a él. Pero yo a través de él voy a seguir dando bendición. Y voy a seguir trayendo salvación para todos los que creen. Mi iglesia, golpeada, vituperada. Pero yo me he propuesto que a través de mi iglesia yo voy a dar agua a todos aquellos que lo necesitan.
Así que la iglesia debe de ser como Jesús es, como Dios es, con frente, con rostro de pedernal, siguiendo hacia adelante, aún en medio de los vituperios. Porque Dios se ha propuesto que la iglesia sea bendición sobre la tierra. Y aunque vengan tiempos que van a venir difíciles, nosotros debemos de seguir siendo instrumentos. Me golpean, pero me da igual. Yo voy a seguir dando. Me golpean, pero yo voy a seguir dando. Porque yo soy de Dios. Y le voy a rendir cuentas a mi Dios. Amén. Por eso debo de seguir adelante con frente de pedernal. Amén. Gloria a Dios. Con rostro de pedernal. Ezequiel, capítulo 3. Ezequiel, capítulo 3. Versículo 1 en adelante dice: me dijo, es la comisión de Ezequiel, cuando Ezequiel es comisionado por el Señor para servirle. El capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y así ellos, y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Fíjate. Dice, y aquí, el 8, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjate, cuando comisiona Dios a Ezequiel, él le dice, mira la resistencia que vas a tener. Tú vas a tener una resistencia porque Israel es un pueblo rebelde y obstinado. Dios sabía cómo era Israel porque era su pueblo. Dice, yo te mando a este pueblo que es rebelde y obstinado. Va a ser tu cabeza, tu frente o sus frentes contra tu frente, pero tú no temas. Porque yo te he puesto, y vuelve a usar el pedernal, aunque dice como diamante más fuerte que el pedernal, y está usando la resistencia. Yo te he puesto a ti más fuerte que el pedernal. Y está hablando de cómo es la capacitación que Dios le da a aquellos que llaman y la capacidad de resistencia que tienen aquellos que Dios llama y comisiona para servirle y para que sean de Dios. Y al igual que Jesús se iba a encontrar con lo que se iba a encontrar, Ezequiel se encontró con lo que se iba a encontrar, Dios habla que todo aquel que es llamado por Dios y que tiene el Espíritu de Dios, Dios le ha dado una capacidad para resistir, que es la capacidad de Dios. Diga conmigo, la capacidad de Dios. No es la mía. Dice, yo he puesto tu rostro y tu frente y la he puesto como diamante aún más que pedernal. Y está usando nuevamente el pedernal como un instrumento fuerte. Y aún a Ezequiel le dice, aún más fuerte que el pedernal, he puesto tu rostro como diamante.
¿Qué le quiero decir, amados? Diga el débil. Diga conmigo, diga el débil, fuerte soy. Dios nos ha hecho más fuertes y más resistentes de lo que nosotros podemos pensar. Dios nos ha hecho mucho más fuertes y más resistentes de lo que nosotros podemos pensar. Y no es para vanagloriarnos, es porque Dios mismo nos ha dado una fortaleza como la misma fuerza de Dios para poder resistir. Y Dios llama a la iglesia para que la iglesia tenga el mismo espíritu de Cristo. Ezequiel tuvo que persistir en dar y en bendecir a pesar de la oposición que iba a tener. Amén. Y Dios le dice a la iglesia, yo he puesto tu frente y tu cabeza y la he puesto aún más fuerte que el pedernal. La he puesto como diamante. Y Dios te ha dado la fuerza para que puedas resistir. Señor, yo no aguanto más. Puede ser que se lo digamos, pero en el espíritu Dios nos da la capacidad y la resistencia para que a pesar de ser vituperados, nosotros podamos ser de bendición para los demás. Porque ese es el espíritu de Jesús. Ese es el espíritu de Dios y ese es el espíritu de la iglesia. Amén. El espíritu de la iglesia es perdona a tus enemigos. Si te golpean, pon la otra mejilla. Bendice al que te maldice. Diga conmigo, ¿no es el espíritu de Jesús? Diga conmigo, ¿no es así la roca? ¿No es así la roca? ¿No es así la roca de mi salvación? Que por muchos años lo he golpeado y lo he golpeado y lo he golpeado y lo he blasfemado. Pero cuando esa roca vino a mi vida, dije, Señor, solo puedo caer a tus pies. Porque a pesar de que yo por años y no te conocía y me he opuesto a ti, tú has venido a mi vida, me has salvado y has tenido misericordia de mí. Tú eres la roca que a pesar de ser golpeada, sigues trayendo bendición. Gloria a Dios. Por eso la frente y la cabeza de la iglesia es roca de pedernal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso nosotros, aun a pesar de ser vituperados como pueblo de Dios, aún en nuestras vidas personales, nosotros tenemos que ser instrumentos de bendición y resistentes como nuestra roca, el cual, aun a pesar de ser golpeado, siguió dando agua. Amén. ¿Entienden la palabra? Dios es fiel. Amén. Yo puse aquí, la iglesia va a sufrir oposición, pero nosotros hemos recibido una fortaleza que hace de nuestro rostro como un pedernal. No es nuestra fuerza, diga conmigo, es la de Dios en nosotros. Amén. La resistencia de la iglesia va a ser mostrada en este tiempo. Así que, iglesia de Jesucristo, vamos a tener que enfrentar oposición en nuestras vidas, como iglesia y en nuestras vidas personales, y va a ser desafiado nuestro cristianismo, y va a ser desafiada nuestra fe, y va a ser golpeada nuestras creencias, y va a ser golpeado todo aquello que tiene que ver con Dios, porque si Dios fue golpeado, nosotros seremos golpeados. Amén. Dice que si el maestro sufrió y vivió estas cosas, ¿acaso pensáis que vosotros no las padeceréis igual? Y así que nosotros, de la misma manera, somos desafiados cada día en nuestra fe. Pero el Señor quiere que la iglesia entienda que Dios le ha dado a la iglesia frente como de pedernal. Amén. Que resiste. ¡Pum! ¡Pum! Y tú, ¡pum! ¡Pum! Te detienes ahí, pero ¡pum! Sigues y sigues. Amén. No es tiempo de detenerse, es tiempo de seguir adelante con frente de pedernal, con rostro de pedernal. Amén. Gloria a Dios. Él es el que levanta mi cabeza. Él es la roca de mi salvación. Él es el que me da la fuerza para seguir adelante. Él es Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Firmes en la roca
de nuestra salvación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Jesucristo. Te damos gracias por esta palabra que tú nos das. Por cómo tú, Dios mío, Señor, nos has revelado, Padre, por medio de la Escritura, Señor, tu paciencia y amor para con nosotros. Como tú, Señor, a pesar de ser golpeado y éramos enemigos tuyos y no te conocíamos, oh Dios, y andábamos hablando mal de ti, Señor, y tú viniste a nuestra vida y caímos rendidos a ti, Señor, y nuestros ojos fueron abiertos para entender tu misericordia. Las veces que te hemos golpeado, pero tú a pesar de eso nos has seguido bendiciendo. Y aún hoy, Señor, no es que vamos a golpearte porque lo deseamos, sino que te damos golpes aún sin querer, Señor. Pero tú sigues siendo, Señor Dios, que nos sigues dando, Dios mío, Señor, el agua cada día, Señor. Dios mío, Señor, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a vivir como tú, Señor. A que a pesar de recibir los golpes sigamos siendo, Dios mío, Padre de bendición para otros. Y no retengamos todo lo que podemos dar, Señor, aun a pesar de ser golpeados, Señor. Que nadie, oh Dios, eche para atrás, sino que todos nuestros rostros, como rostro de pedernal, Dios mío, sigamos adelante enfrentando toda adversidad, oh Dios, con la fe a la cual tú nos has llamado, Señor, honrándote a ti en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor fortalezca a su pueblo. Amén. El Señor fortalezca a su iglesia. Y el Señor nos dé las fuerzas para seguir adelante con rostro de pedernal. Amén. A pesar de toda circunstancia, sigamos adelante. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Bendecimos al Señor, nuestro Dios. Y vamos a orar para despedirnos y para, bueno, pues ya poder concluir este tiempo, pues dándole al Señor el honor. Amén. Así que inclina tu rostro y vamos a darle gratitud. Gracias, Señor, por este día, Señor. Nos has dado, Dios mío, Señor, Padre, la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, y la oportunidad, oh Dios, de poder, Señor Jesucristo, recibir, Padre, tu mensaje, Señor, tu corazón hacia nosotros. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu esté con nosotros, Señor. Que en esta semana podamos ver tu mano, Señor. Que podamos bendecir tu nombre, Dios mío, Señor, reconociendo todas las grandes cosas que tú haces por nosotros. Padre, ayúdanos en este día, Señor, también. Ahora, Padre, vamos a nuestros hogares en paz, sabiendo, Señor Jesucristo, Padre, que te hemos dado nuestra ofrenda y nuestro corazón hoy, Señor. Y te pedimos que tú lo recibas. Llévanos con bien a nuestros hogares o a donde vayamos, Señor, siempre bajo tu gracia. En el nombre de Jesús.